El templo expiatorio de la Sagrada Familia, en catalán Temple Expiatori de la Sagrada Familia, conocido simplemente como la Sagrada Familia, es una gran basílica católica de Barcelona, diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí. Iniciada en 1882, todavía está en construcción y según los últimos cálculos se terminará en 2026. Es la obra maestra de Gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Según datos de 2011, es el monumento más visitado de España, con 3,2 millones de visitantes, seguido por el Museo del Prado con 2,9 millones y la Alhambra de Granada con 2,3 millones. La construcción comenzó en estilo neogótico, pero al asumir el proyecto Gaudí en 1883 fue completamente replanteado. Según su proceder habitual, a partir de bocetos generales del edificio improvisó la construcción a medida que avanzaba. Se hizo cargo con solo 31 años, dedicándole el resto de su vida, los últimos 15, en exclusiva. Una de sus ideas más innovadoras fue el diseño de las elevadas torres cónicas circulares que sobresalen apuntadas sobre los portales, estrechándose con la altura. Las proyectó con una torsión parabólica, dando una tendencia ascendente a toda la fachada, favorecida por la multitud de ventanas que perforan la torre siguiendo formas espirales. El templo, cuando esté terminado, dispondrá de 18 torres, 4 en cada una de las 3 entradas portales, y a modo de cúpulas se dispondrá un sistema de 6 torres, con la torre cimborio central, dedicada a Jesús, de 170 metros de altura, y otras 4 alrededor de estas dedicadas a los evangelistas, y un segundo cimborio dedicado a la Virgen. El interior estará formado por innovadoras columnas arborescentes inclinadas y bóvedas basadas en hiperboloides y paraboloides buscando la forma óptima de la catenaria. En 1926 murió Gaudí. Solo se había construido una torre. Del proyecto del edificio solo se conservaban planos y un modelo en yeso que resultó muy dañado durante la Guerra Civil Española. Desde entonces han proseguido las obras. Actualmente están terminados los portales del Nacimiento y de la Pasión, y se ha iniciado el de la Gloria, y están en ejecución las bóvedas interiores. La obra que realizó Gaudí, es decir, la fachada del Nacimiento y la cripta, ha sido incluida por la UNESCO en el año 2005 en el sitio del Patrimonio Mundial Obras de Antonio Gaudí. Es además, desde 2007, uno de los 12 tesoros de España.
El templo fue consagrado y declarado Basílica Menor el 7 de noviembre de 2010 por el Papa Benedicto XVI. La Casa de los Punches o Casa Terrada es un edificio diseñado por el arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch. Se encuentra situada en la avenida Diagonal de la ciudad de Barcelona. La casa se construyó en 1905 por encargo de las hermanas Terrades, que querían unificar 3 inmuebles de su propiedad. Puig i Cadafalch proyectó un edificio de aspecto medieval con elementos que recuerdan a la arquitectura gótica europea. Una de las características de este edificio son sus 6 torres, coronadas por sendas agudas de forma cónica, lo que le dio el nombre popular de Casa de los Punches. La Casa Milà, llamada popularmente La Pedrera, Canteras en catalán, es un edificio modernista, obra del arquitecto Antoni Gaudí, construido entre los años de 1906 y 1910 en el distrito del Ensanche de Barcelona, en el número 92 del Paseo de Gracia. La casa fue edificada por encargo del matrimonio Pere Milà i Camps y Roser Seguimón y Artels, y Gaudí contó con la colaboración de sus ayudantes Josep Maria Jujol, Domènec Sugranyes, Francesc Quintana, Jaume Payó y Font, Joan Rubio y Josep Canalete, así como el constructor Josep Payó y Font, que había trabajado con Gaudí en la Casa Batlló.
La Casa Mila es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Pertenece a su etapa naturalista, primera década del siglo XX, periodo en que el arquitecto perfecciona su estilo personal, inspirándose en las formas orgánicas de la naturaleza, para lo que puso en práctica toda una serie de nuevas soluciones estructurales originadas en los profundos análisis efectuados por Gaudí de la geometría reglada. A ello añadió el artista catalán una gran libertad creativa y una imaginativa creación ornamental. Partiendo de cierto barroquismo, sus obras adquieren gran riqueza estructural, de formas y volúmenes desprovistos de rigidez racionalista o de cualquier premisa clásica.
La Casa Batlló es un edificio obra del arquitecto Antoni Gaudí, máximo representante del modernismo catalán. Se trata de una remodelación integral de un edificio previamente existente en el Solar, obra de Emil Sala Cortés. Está situada en el número 43 del Paseo de Gracia de Barcelona, la ancha avenida que atraviesa el distrito del Ensanche, en la llamada Manzana de la Discordia, porque alberga además de este edificio otras obras de arquitectos modernistas. La Casa Amatller, que colinda con la de Gaudí, obra de José Puig y Cadafalch. La Casa Lleó Morera, obra de Lluís Domènech y Montaner. La Casa Mulleras, de Enric Sagnier y Villavecchia. Y la Casa Josefina Bonet, de Marcela Coquillat. La construcción se realizó entre los años 1904 y 1906.
La Casa Batlló es un reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Pertenece a su etapa naturalista, primera década del siglo XX, periodo en que el arquitecto perfecciona su estilo personal, inspirándose en las formas orgánicas de la naturaleza, para lo que puso en práctica toda una serie de nuevas soluciones estructurales originadas en los profundos análisis efectuados por Gaudí de la geometría reglada. A ello añade el artista catalán una gran libertad creativa y una imaginativa creación ornamental. Partiendo de cierto barroquismo, sus obras adquieren gran riqueza estructural, de formas y volúmenes desprovistos de rigidez racionalista o de cualquier premisa clásica.
El Parque Güell es un parque público con jardines y elementos arquitectónicos situado en la parte superior de la ciudad de Barcelona, en la vertiente que mira al mar de la montaña del Carmelo, perteneciente a las estribaciones de la Sierra de Collserola. Administrativamente pertenece al barrio de la Salud, en el distrito de Gracia. Ideado como urbanización, fue diseñado por el arquitecto Antonio Gaudí por encargo del empresario Eusebi Güell. Construido entre 1900 y 1914, fue inaugurado como parque público en 1926. En 1984 la UNESCO incluyó al Parque Güell dentro del lugar Patrimonio de la Humanidad, obras de Antonio Gaudí. El parque refleja la plenitud artística de Gaudí. Pertenece a su etapa naturalista, primera década del siglo XX. En el parque desplegó Gaudí todo su genio arquitectónico y puso en práctica muchas de sus innovadoras soluciones estructurales que serían emblemáticas de su estilo organicista y que culminarían en la Sagrada Familia.
El parque fue construido por Güell y Gaudí como un conjunto estructurado donde, dentro de un incomparable marco de belleza natural, se situarían unas viviendas de alto standing con todos los adelantos tecnológicos de la época para procurar el máximo confort con unos acabados de gran calidad artística. Asimismo, idearon un conjunto impregnado de un fuerte simbolismo, ya que procuraron sintetizar en los elementos comunes del parque muchos de los ideales tanto políticos como religiosos que compartían mecenas y arquitecto. Así, son perceptibles en el conjunto conceptos procedentes del catalanismo político, sobre todo en la escalinata de acceso donde se representan los países catalanes, y de la región católica, en el monumento al Calvario, ideado en principio como capilla. También es importante el elemento mitológico. Según parece, Güell y Gaudí se inspiraron en el templo de Apolo de Delfos para su concepción del parque. Por otro lado, numerosos expertos han querido ver en el parque una serie de referencias de variado signo debido a la compleja iconografía aplicada por Gaudí al conjunto del proyecto urbanístico, referencias que van desde la reivindicación política hasta la exaltación religiosa, pasando por la mitología, la historia o la filosofía.